A ver, la inteligencia artificial generativa está revolucionando los campos creativos a una velocidad de vértigo, y la música, claro, no es ninguna excepción. Ahora que tenemos herramientas que pueden crear una canción entera con solo escribir una frase, pues hay una pregunta que flota en el aire, y que para muchos suena a auténtica amenaza. Y esta es la pregunta clave, la que va directa al meollo del asunto. Si una máquina se encarga de la parte técnica, ¿qué le queda por hacer al productor humano? ¿Para qué sirven todos esos años de estudio? Pues bien, hoy vamos a desgranar una propuesta bastante radical. Una que no le tiene miedo a la IA, sino todo lo contrario, la abraza para redefinir por completo el valor de la creatividad. La propuesta que analizamos plantea un cambio de paradigma total. Fijaos, por un lado tenemos la misión de siempre de las universidades, enseñar las herramientas del momento, dominar este o aquel software, en fin, tareas que hoy son cada vez más automatizables. Y por otro la nueva misión, cultivar el juicio crítico, ese instinto para saber qué funciona y qué no. Forjar una identidad creativa, esa voz única que te hace ser quien eres. Y muy importante, un sentido de responsabilidad pública. Es dejar de ser un experto en apretar botones para pasar a entender el porqué de las cosas. Entonces, ¿cómo se lleva a la práctica este cambio de mentalidad? Pues todo se articula a través de una nueva filosofía educativa, una que está pensada no solo para aguantar el tirón de hoy, sino para ser resistente al paso del tiempo y a todas las revoluciones tecnológicas que seguro que están por venir. El corazón de la idea es muy simple, dejar de correr detrás de la última versión del software de turno y empezar a concentrarse en aquello que las máquinas sencillamente no pueden replicar. Hablamos de la escucha crítica de verdad, la capacidad de tomar decisiones estéticas con una intención clara, la fisicalidad de tocar un instrumento y, por supuesto, la magia irreemplazable de colaborar con otras personas. Y la clave de su estructura es un sistema que podríamos llamar recurrente. Os explico cómo funciona. Hay un núcleo estable con los fundamentos del oficio que nunca cambian, luego encima una capa de laboratorios que se renueva cada año con las herramientas más punteras, incluyendo la IA, claro, y para rematar una revisión completa del perfil profesional cada 3 años. El objetivo está clarísimo, evitar que la carrera se convierta en un simple manual de software que se queda obsoleto en 2 días. Pero ojo, es fundamental poner todo esto en perspectiva. No es la primera vez que la tecnología lo pone todo patas arriba, ni mucho menos. El oficio del productor musical siempre se ha ido reconfigurando. Pasó con la cinta magnética, que de repente nos permitió editar, pasó con el MIDI, que consiguió que los instrumentos se entendieran entre sí, y pasó hasta con el autotune, que empezó siendo un corrector y acabó convirtiéndose en una estética en sí misma. La IA generativa es simplemente el siguiente capítulo de esta larga historia. Y este es un pero muy grande. Aunque la filosofía era muy potente, el plan de estudios inicial tenía algunas lagunas bastante importantes. El análisis detectó 6 frentes clave que había que reforzar para que la idea fuera de verdad sólida y defendible. El primer punto débil era la falta de pruebas, de evidencia sólida. Por ejemplo, en el plan se decía que la etiqueta hecho por una IA afecta a cómo percibimos la música. Y resulta que la ciencia lo confirma. Hay estudios experimentales sobre el llamado sesgo del compositor de IA que demuestran justo eso. La misma pieza musical nos gusta bastante menos si nos dicen que su autor es un algoritmo. El contexto y la autoría importan, y mucho. Y había más problemas, claro. El marco histórico tenía que centrarse más en hitos musicales concretos. Ciertos conceptos clave, como el de improvisación productiva, sonaban genial, pero no estaban definidos de una forma que se pudieran evaluar. Faltaba un hilo conductor claro entre lo que se enseñaba y cómo se medía después. Y un punto crucial, se ignoraba por completo el marco legal que está surgiendo, como las nuevas leyes de transparencia de la IA. El quinto punto débil tenía que ver con los riesgos de las plataformas. Y una sola cifra lo dice todo. Es brutal. Decenas de miles. Esa es la cantidad de canciones hechas 100% por una IA que una plataforma, como dice, recibe cada día. Esta avalancha de contenido sintético no es una anécdota, no. Es la nueva realidad del sector. Crear música ya no va a ser suficiente. Hará falta saber navegar en este océano. Se necesitarán habilidades de curaduría para encontrar la calidad, de detección de fraude para proteger la industria y, sobre todo, de gestión de la reputación para que el trabajo auténtico, el de verdad, consiga destacar. Así que, una vez identificados todos estos puntos ciegos, la propuesta se pudo reconstruir sobre una base mucho más firme, dando forma a un modelo educativo que de verdad prepara a los productores para el futuro que ya está aquí. Y este es el nuevo flujo de trabajo que se propone, un proceso de 5 pasos donde la persona no es un simple operador, sino un director de orquesta. Primero, especificar, definir la intención artística. Segundo, iterar, usar la IA como un colaborador incansable y rapidísimo. Tercero, curar, aplicar el criterio para seleccionar lo mejor de lo que nos ha dado la máquina. El cuarto paso es clave, reescribir. Aquí es donde la sensibilidad humana traduce, adapta y mejora ese material. Y por último el quinto, interpretar.
Llevar esa idea al mundo real, con instrumentos, con alma. Claro, si cambia el proceso, tiene que cambiar la evaluación. Ya no vale con entregar un archivo de audio y listo. El nuevo enfoque valora el proceso verificable, el portfolio de decisiones, los descartes, el razonamiento detrás de cada paso. Ya no se juzga solo la calidad técnica, sino la capacidad de defender con argumentos las decisiones tomadas. Se evalúa la obra, por supuesto, pero junto a todo su proceso y su defensa. Aquí está el punto central de todo. El objetivo final ya no es formar a técnicos de software, es formar a personas con criterio, con una dirección artística propia, con capacidad para argumentar y con un profundo sentido de la responsabilidad pública, la conciencia de que cada obra que se publica suma algo al paisaje cultural. En un mundo con contenido infinito, la habilidad más valiosa será decidir qué merece existir y tener el coraje de defender por qué. Y aunque todo este rato hemos estado hablando de música, la lección que sacamos de este análisis va mucho más allá. Es en realidad un modelo que sirve para cualquier campo creativo que se esté enfrentando a la disrupción de la inteligencia artificial. Porque al final la IA nos obliga a mirar hacia adentro, nos fuerza a preguntarnos qué valor aportamos más allá de la ejecución técnica. Y la respuesta, según esta propuesta, está en construir y fortalecer una identidad creativa, una que podamos defender, que podamos argumentar y de la que podamos hacernos responsables ante el mundo. Y esto nos deja con una reflexión final, una que va más allá de la música o del arte. En una era de herramientas cada vez más autónomas, merece la pena pararse a pensar, ¿cuál es esa habilidad, ese criterio, esa perspectiva únicamente humana que nos define más allá de cualquier software que usemos? Encontrar esa respuesta puede que sea la clave del futuro profesional de todos.